Conviene pensarlo. La guerra, la polarización, tener enemigo, son también formas de pertenencia que generan identidad, que explotan el sentido tribal de nuestra especie. O sea, no se trata tan solo de herramientas de dominación de los poderosos por sobre incautos y altruistas ciudadanos, sino de formas de asociación que se asientan en el inconsciente colectivo de los pueblos. Para muchísimas personas, quizás todas, ser parte de una parcialidad, pertenecer a un conglomerado, sostenido por afinidades, despierta el sentido propio de nuestra especie. Los iguales, generalmente pensadores del bien, portadores del bien, se reúnen para resistir los embates de un enemigo, ya sea real o imaginario. La tribu es un sitio de confort. Como somos por naturaleza tendientes a esta forma de nuclearnos, hemos establecido ciertas reglas para que, cuando resultan efectivas, eviten que lleguemos al extremo de eliminarlos los unos a los otros. No evitamos el tribalismo, pero nos juramos respeto entre tribus. Eso, en términos bastante burdos, sería la democracia. Sin embargo, en los últimos años, tanto a nivel mundial como en nuestro país, las cosas se han complicado. No hablamos solo del extremo de la guerra, hoy tan presente en la realidad mundial, sino en la partición de las sociedades, también de la nuestra, de tribus casi en mitades que parecen a punto de hervor. La temperatura sube porque sube el tenor de los agravios y se vuelve a poner en duda que la otra mitad, estamos simplificando por supuesto, sea portadora del bien. Volvemos a la lógica del exterminio, aunque sea simbólico. La gente de bien, concepto que suele utilizar con frecuencia el presidente, deja fuera, por supuesto, a quienes no comulguen con ciertas ideas. La tribu no es ya una agrupación entre afines, sino un concepto moral. De un lado están los probos y del otro los réprobos. Algo similar constituyó durante 2 décadas el kirchnerismo, con otro lenguaje, con otras supuestas categorías. El populismo de izquierda partió a la comunidad. Se rompieron puentes, porque el único portador de la verdad, de la superioridad moral, estaba en compartir los valores inamovibles y moralmente superiores. El dogma de la unanimidad, venga del lado que venga, alberga el sueño de una tribu sin matices. Es, por tanto, una pretensión no solo antinatural, sino profundamente reaccionaria. La única forma de sostenerla es con la desaparición, real o imaginaria, del oponente. La democracia no solo se basa en la tolerancia y en reglas para convivir entre distintos, sino en que las diversas tribus renuncien a la pretensión de constituirse en el todo. Es interesante, creemos, debatir estas cuestiones en este peculiar momento argentino, porque estamos atravesando una coyuntura marcada por cierta precarización de las fuerzas políticas en disputa. El oficialismo que pasó en muy poco tiempo de la sorpresa del boom a una especie de sueño del vamos por todo, a ventilar crujidos en sus objetivos, particularmente allí donde se había hecho fuerte, la economía, el control de la inflación, y una oposición incapaz de imaginar por el momento un futuro que no sea copia de lo que ya produjo y nos llevó al fracaso y la decadencia. Es posible que la polarización, la tentación de 2 mitades que ambicionan la pretensión del todo, vuelva a empañar la construcción de una democracia dinámica, pero también que de la relativa debilidad de los contrincantes surja una nueva forma de leer la actualidad que los obligue a aceptar que nadie es dueño de toda la verdad. ¿Serán capaces estos actores de comprender que no todo lo que se ha hecho en estos tiempos de ajustes sin anestesia puede conducirnos a probar con la fórmula de volvamos al pasado? ¿Serán capaces de romper con la dinámica de la polarización? ¿Serán, en definitiva, estos actores políticos capaces de renunciar a sus mediocres aspiraciones de un país sin matices? No parece un camino fácil. No se trata de que se amiguen o que adopten modales escandinavos. Alcanzaría con que abandonen la pretensión de ser dueños de toda la verdad, que acepten que, por encima de las diversas tribus,
existe un territorio común que se llama república, inventado precisamente para administrar las diferencias y no para buscar unanimidad. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, ha vuelto el verano en Buenos Aires, estamos en remerita tratando de soportar la temperatura. Bueno, ahora acá se está poniendo lindo porque Mónica tuvo la precaución de abrir la rendija del aire acondicionado que algunos cierran. Bueno, así es la vida en común, para algunos hace calor, para otros hace frío. Bueno, acá estamos tratando de hacer esto que tanto nos gusta. A mi izquierda, como siempre, el poeta, el filósofo, mi amigo Santiago Kovadlov. Buen día, Santiago. Buen día, Jorge. Y a mi derecha, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, en remerita, como decís vos. Sí, en remerita. Sí, muy, claro. muy deportivo. Sí, Muy deportivo. Preparado para el partido. Ya me lo dije. Preparado para el partido, aunque el tipo no juega. No, ya. El tipo no juega porque es de otro equipo. Yo soy de otro equipo, pero el partido es un clásico y a mí lo clásico me atrae. Claro. Está muy bien. ¿Eh? Está muy bien. No Está sabes bien. cómo te envidio. Porque te atrae. Sí, exacto. Ya sabes que soy astemio. Yo sé. Un problema, un complejo desde niño. Bueno, y a mi derecha, por Ahí supuesto, está. ¿quién está? ¿Quién Mónica está? Mónica. Ferreira. ¿Cómo les va? Hola, Buen día. Mónica, ¿cómo va? Vamos a comentar enseguida, Mónica. Me quedé pensando de Sí. qué equipo el señor Kovadlov. Bueno, no para que me lo diga al aire, pero me dice que Del Gaby mejor del dice mejor. Garrido. Ah, ya me imagino. ¿Te imaginas? Sí. Sí, Bueno, claro. Y sí. yo me acordaba que en tu casa había alguien que miraba con atención el superclásico. En mi casa hoy se ve el superclásico Sí, señor. porque mi mujer es fanática del fútbol. Exacto. Ella fue la que indujo a mis hijos varones contra un problema que he tratado mucho en análisis. Fue ella la que indujo a mis hijos a ser futboleros, grandes Claro. futboleros, pues los llevaba a la cancha ella. Sí, Ey, sí. Y pero ya qué les conté genia. yo, una vez les conté a Santiago, te lo cuento, Mónica, Sí, si sí. tenemos un segundo. Una vez tuve la osadía de intentar llevar a mis hijos a la cancha de River. Ajá. Era un partido de la Copa América. Yo no sabía ni lo que era, pero yo dije, yo voy a ser padre como corresponde y voy a llevar a mis dos hijos al fútbol. ¿Sabe qué pasó, no? ¿Qué pasó? Fue la primera vez en la historia de la Copa América que se suspendió el partido. Ay, no. Porque Nunca más. porque entonces. falló el árbitro. El árbitro tenía que venir de Brasil y No hubo un problema llegó. con el vuelo y no llegó. Y eso se suspendió el partido. No, O sea qué que a mi anécdota. calvario de ir a la cancha de River Sí. y de atravesar todas esas cosas, ese mundo desconocido, se sumó el calvario de tener que reclamar por las entradas. Una cola infame para Qué que me devuelvan. momento. Bueno, muy bien. Bueno, Es una pavada. quedó ahí, no, anecdótica la ida, de ahí en más me imagino, nunca volviste. Nunca Vos volví. te das cuenta, Ahí hacerle está. eso a un hombre que se inicia y ya en su primera jugada está offside. Tremendo, tremendo. Vamos a lo nuestro. Vamos, como Mónica, presente usted bien el dice. programa. Bienvenidos, estamos ya compartiendo otro domingo en la 11:10 y hasta las 14 los acompañamos aquí en Haciendo Pie. En la operación técnica está Gabriela Garrido, coordinación de aire Agustín Sarabi, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Los invitamos a los oyentes que quieran escribirnos a lo largo del programa, dejarnos un mensaje, algún comentario. Siempre recuerden poner su nombre y desde dónde están escuchando la radio al 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. Y les dejo la recomendación para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Haciendo Pie. Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de las cosas. Es
politólogo, consultor y analista político, integrante del Centro de Investigación para la Calidad Democrática, CICAD, y coordinador general del Observatorio Pulsar UBA. Escribió el libro Socios, pero no tanto, de Editorial Eudeva, y compiló Después del terremoto, China Editora. En X, él es @Facu Cruz. Y ya estamos en contacto con el politólogo Facundo Cruz. Hola Facu, un gusto saludarte. Santiago Kovadlov y Jorge Sigal en Radio Ciudad. Hola Facundo. Santiago, Jorge, muy buenos días, muchas gracias por el contacto de ustedes. Al contrario, ha sido un gusto descubrirte, porque te hemos descubierto Sí. leyéndote mucho. y Una buena forma de decirlo. ¿No es cierto? No, sí, porque de verdad hemos leído y visto opiniones muy originales. Bueno, tu trabajo en Pulsar es una cosa muy importantísima, pero nos pareció un momento adecuado, Santiago, lo hemos charlado nosotros, nos pareció un momento adecuado cuando Milei cae, según todas las encuestas, un 10% en su imagen desde hace un año, cuando el de The Wall Street Journal dice gobernar sin un amplio respaldo político tiene sus límites. Está indicando esto, más el caso Adorni, más algunas cosas que han poluido, por decirlo en portugués, el ambiente político argentino. Nos gustaría una primera reflexión sobre esto. ¿Cómo verías vos este momento? Bueno, no es un momento nuevo para el gobierno porque ya le ha ocurrido. Si uno ve los distintos estudios de opinión pública que han ido monitoreando y traqueando el humor social referido al presidente y al gobierno de la Libertad Avanza, encuentra que cada agosto-septiembre de los 2 años que ya tuvo de mandato, ¿no?, de la primera mitad de mandato, ya tuvo caídas en el humor social, ¿no? Tiene una caída, aumenta la negatividad y cae la positividad, ¿no? Nos referimos a eso. La diferencia, o por ahí lo novedoso del actual momento, es que esta caída o este aumento del descontento que impacta después en distintas variables, ¿no? Por ejemplo, la imagen presidencial o incluso el escenario de intención de voto para el año que viene. Lo novedoso es que esto está ocurriendo en marzo y que el golpe que está recibiendo es más pronunciado que los anteriores, ¿no? Estas caídas son más marcadas, las brechas se están abriendo más y está entrando en terreno peligroso, porque si lo comparamos con Mauricio Macri, en un momento que se le abrió la brecha de la misma magnitud que se le está abriendo a Milei, le costó volver a cerrarla, y similar le pasó a Alberto Fernández. Una vez que la distancia entre lo positivo y la negativa se amplía bastante, ya después cuesta cerrarla y uno entra en el último año de mandato presidencial más golpeado, y ahí ya es más complejo administrar las expectativas. En una de las respuestas que brindás al reportaje del Economista, hace referencia a que la Argentina es un país donde la democracia cuenta con una amplia preferencia social, con una preferencia social bastante firme. ¿Cómo se conjugaría esa convicción o la firmeza de esa convicción con este tema de la caída de aquel que fue depositario de una máxima expectativa social, como alguien que podría afianzar el sistema en un terreno de eficacia mayor que el que se venía produciendo? Es interesante porque Argentina en esto da la buena nota a nivel regional. Si tomamos monitoreos anuales, como por ejemplo Latinobarómetro, la POP, que son consorcios regionales que hacen distintas preguntas en sus encuestas, pero siempre está lo que se conoce como la pregunta churchilliana, ¿no? Que al encuestado se le da 3 opciones. Si prefiere una democracia, si en algunas situaciones excepcionales tolerarían un régimen autoritario, o si son indiferentes, esto les da lo mismo un régimen democrático o uno no democrático. Y Argentina, junto con Chile y Uruguay, en estos monitoreos, en los últimos años ha sostenido una preferencia importante por la democracia. A Latinobarómetro y a la POP les da en torno al 60% de los encuestados en Argentina, Chile y Uruguay que prefieren una democracia. A nosotros en Pulsar tenemos la misma pregunta y en los últimos años hemos tenido en torno a 8 de cada 10, ¿no? El 80% que prefiere una democracia.
Y eso es una buena noticia, porque si empezás a ver en América Central o en el norte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, empezás a ver que la tolerancia al autoritarismo empieza a crecer y la preferencia por la democracia se ubica en torno a la mitad, como consecuencia, bueno, un poco de las situaciones que viven esos países. Entonces, en este sentido, Argentina es una buena noticia, y cómo se conjuga, ¿no?, con un momento en donde, bueno, el presidente ha avanzado en un estilo de ejercer el poder presidencial que terminamos aceptando situaciones que parecen normales y no deberían serlo, como por ejemplo ataques a periodistas, a minorías, o no escuchar o no prestar atención o no aceptar medidas judiciales o no escuchar al Congreso. Bueno, la preferencia por la democracia en Argentina convive y tolera estos excepcionalismos. Entonces, en el funcionamiento de la democracia, parecería aparecer estos puntos de tolerancia, sí sigue siendo una preferencia normativa importante, ¿no? Aceptamos el régimen, las reglas de juego, lo valoramos, lo nutrimos, pero después nos acostumbramos y terminamos tolerando este tipo de situaciones. Eso es algo que sí hemos visto en algunos estudios que tenemos en el Observatorio Pulsar. Estamos hablando con Facundo Cruz, Facu Cruz. Una de las cosas que también te he escuchado, que me pareció muy interesante, fue una reflexión que era algo así. A ver, vos me corregís. Cuando empieza a tambalear la economía, cuando la gente empieza a percibir, y hay indicios de que está pasando eso, de que la inflación lo que venía siendo muy importante para el gobierno ya tambalea, porque ahora hay una inflación importante, empieza a flaquear un poquito el plan económico, la corrupción se pone en el centro. O sea, si no entendí mal lo que dijiste en esa oportunidad, es algo así. Adorni por ahí pasaba desapercibido si no fuera que la inflación está subiendo a niveles que preocupan a la sociedad. Estoy simplificando, por supuesto. Sí. ¿Es así? Sí, es así. Es el tema con cuál es, porque siempre aparece la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿cuántas situaciones similares a la de Adorni se toleran para, bueno, que eventualmente el apoyo social a cualquier gobierno, de cualquier color político, en algún momento cae y no se recupera, ¿no? Esto de las brechas que hablábamos al comienzo, que se abren y después ya no se cierran más. La realidad es que estamos viendo un gobierno como el de la Libertad Avanza, en donde cada año, bueno, han aparecido distintos escándalos. Esto no es el primero, ¿no? Claro. Tuvimos lo de Libra, tuvimos la situación con José Luis Espert, el famoso 3%, el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad. Son todas capas que se van agregando y en algún momento, bueno, la paciencia social se agota. Lo diferente en esta situación relacionada con Adorni a los escándalos anteriores, primero es que en los escándalos anteriores el gobierno nacional ejecutó una decisión y tomó una decisión y pasó a la ofensiva. Entonces, Espert dejó de ser el candidato en Provincia de Buenos Aires, Españolo salió de la Agencia Nacional de Discapacidad. Libra es un escándalo que es difícil de que sea traducido sencillo para que la sociedad entienda qué pasó ahí, si hubo una situación de corrupción o de estafa o no ahí. Pero lo de Adorni es distinto porque ocurre en un momento en donde la paciencia social con el ajuste, con el programa fiscal y económico del gobierno se está agotando. Hubo 2 años de tolerancia, pero ya la sociedad empieza a demandar empleo, dinero en el bolsillo, igualdad de oportunidades. Ya está esperando una economía que esté saneada. Después, bueno, no solo de estos últimos años, sino de un periodo mucho más largo, de una casi década en donde estamos en una situación de crisis. Y la asociación con yo me estoy sacrificando y quienes están en el gobierno están sacando ventaja y aprovechando su posición de poder, esa traducción es bastante más automática y directa que en las situaciones anteriores. Entonces es muy posible que lo sucedido con Adorni en este contexto de crisis económica sí termine convirtiéndose en una coctelera, una licuadora, que termine potenciando más el descontento social, sobre todo con un gobierno que niega, oculta o no escucha y no presta atención a el humor negativo que está generando esto en la sociedad en general y también en lo que es el ecosistema político, ¿no? Yo querría llevarte ahora a un terreno, digamos, personal importante, que es el de la educación. Vos sos un educador, además de un analista político muy activo.
sos un profesor de sociología política, de economía comparada. Creo que sería muy interesante para nuestros oyentes que nos contaras si tu experiencia docente, si tu experiencia de maestro encuentra en el alumnado actual una actitud protagónica, una actitud de interés vital, o estás resignado a ser un profesional de la docencia. No, resignación con la docencia jamás. Ha cambiado mucho el estudiantado en estos años. Yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires desde el año 2011, ya hace casi 15 años soy profesor, y después pasé por distintas instituciones privadas y actualmente también doy clase en la Universidad Torcuato Di Itela a nivel de posgrado. Y en estos 15 años ha habido modificaciones, pero sí encuentro algo, y es que el estudiantado argentino siempre busca superarse. Hay una búsqueda de superación, de aprendizaje, de expansión del conocimiento, y uno lo ve dando clases un martes a las 8 de la mañana en la Facultad de Sociales, como me toca a mí, como también una vez por semana en posgrado con estudiantes que tienen su familia, sus trabajos, sus compromisos, e igual eligen, por ejemplo, hacer una maestría para adquirir más capacidades y desarrollarse profesionalmente, y uno después lo ve en los exámenes. La realidad es que ahí hay, en términos de la educación en Argentina, hay un valor tan importante como el que charlábamos recién sobre la preferencia democrática, ¿no? Eso sigue estando presente y es muy, muy gratificatorio, a pesar de que, bueno, el contexto económico para la docencia universitaria no siempre es el mejor. Uno encuentra ahí un ancla de esperanza, la verdad. Estamos hablando con Facu Cruz, politólogo. Y otra de las cosas, Santiago, que he escuchado y que he leído en boca de Facu Cruz, es que uno tiene una idea de que la política no le interesa a la juventud. Uno tiene una idea, un prejuicio, de que no hay demasiado interés, que están en otra cosa, pero te he escuchado decir lo contrario, o por lo menos que no hay antipolítica. ¿Es así? Sí, es así. Yo, si me permitís, voy a matizar un poquito, claro, la idea. Hay algo que nosotros encontramos. Hicimos un estudio con la Asociación Conciencia, que es una organización de la sociedad civil que tiene ya muchas décadas trabajando a nivel educativo en distintos niveles en prácticamente todo el país. Hicimos un estudio a 2.500 estudiantes secundarios entre 16 y 19 años para ver qué piensan sobre la política. Es un estudio que hicimos el año pasado, lo vamos a estar repitiendo este año. Encontramos, sí, cierto desinterés en la política. El grueso de los estudiantes secundarios no está interesado en política, pero eso no implica que no tengan compromiso cívico, porque cuando les preguntás, por ejemplo, si prefieren el voto obligatorio o el voto voluntario, 2/3 te dicen que prefieren el voto obligatorio. Cuando les preguntás si van a ir a votar, una mayoría sostenida te dice que va a ir a votar. Después no necesariamente lo hacen, porque también les preguntamos si les tocó ir a votar, si lo hicieron, y se distribuyen entre casi la mitad que dijo que no, y poco más de 1/3 que dijo que sí. Ahí hay una diferencia entre quienes tienen 16 y 17 años, porque el voto joven es optativo. Quienes tienen 18 años en su mayoría fueron a votar, pero sin embargo siguen teniendo ese compromiso democrático, tienen ese compromiso cívico, lo cual no plantea un escenario en donde hay antipolítica, como bien planteaban ustedes recién, sino cierta situación actual de descontento con lo que la política está haciendo y proponiendo en este momento, y ahí sí se distinguen de la población en general, ¿no? Cuando uno hace un estudio desde jóvenes hasta adultos mayores, como también hacemos cada año en Pulsar con nuestra encuesta de creencias sociales, hemos visto que en los últimos años el interés por la política ha aumentado. En los últimos relevamientos que hicimos, el 55% de los consultados en los últimos 2 años muestra interés en la política, y ahí sí hay un gap, ¿no?, entre lo que son los jóvenes y la población en general, pero esa diferencia no necesariamente habla de una situación o de un momento antipolítico de rechazo, sino simplemente de distancia y tal vez un poco de indiferencia. Interesante, ¿no? Santiago, yo creo que estamos sí, con muy poquito tiempo, pero dale, una última preguntita rápida. Digamos, cae de maduro de lo que está planteando Facundo Cruz.
La Argentina, dijo él en algún momento, es el único país en todo el continente, junto con Estados Unidos y México, que tiene elecciones de mitad de mandato. En relación a la caracterización que nos está brindando de la democracia, del apego al estudio, ¿qué incidencia tiene este proceso eleccionario de mitad de mandato en el debilitamiento o fortalecimiento del sistema democrático, a tu juicio? Bueno, a mi juicio, eso es una discusión bien de ingeniería institucional. Yo creo que en Argentina se ha planteado en los últimos años que las elecciones de mitad de mandato llevan a que cada 2 años, y de hecho prácticamente todos los años uno esté pensando en elecciones, porque los años pares piensan los años impares que vienen, y los años impares son muchos actores políticos, el grueso está trabajando por las elecciones, y eso tal vez genera una situación de dificultades para tomar decisiones de largo plazo en términos económicos. Yo, en vez de cargarle las tintas a la ingeniería institucional o a las características del sistema electoral argentino, lo haría sobre la polarización política. Creo que en realidad los niveles de polarización política, que no necesariamente hay polarización después a nivel afectivo o a nivel social, eso no aparece en nuestros datos, pero sí creo que la alta polarización política y la dificultad de los actores para ponerse de acuerdo termina haciendo que cada elección sea de vida o muerte, y no necesariamente es responsabilidad de la regla, ¿no? Sino más bien de cómo se comportan los actores en el sistema. Claro. Facundo Cruz, ha sido interesantísimo, nos quedaremos hablando horas porque es un tema que nos apasiona. Seguramente te vamos a volver a convocar muy pronto. Te mandamos un gran abrazo. Y cuando gusten, cuentas conmigo. Gracias por tu protagonismo en todo lo que nos importa. Hasta pronto. Chao, no, chao. Por favor, a ustedes por contacto. Un abrazo, hasta la próxima. Haciendo pie. Un espacio para la curiosidad. Lo que estamos escuchando de fondo es Fantasy Impromptu. Esto es Chopin, interpretado por Horacio Lavandera, que precisamente es pianista, director de orquesta y uno de los artistas más destacados de la escena musical actual. Ganador del máximo premio en el Teatro alla Scala de Milán a los 16 años, se formó con maestros como Mauricio Pollini y actuó como solista en las salas más prestigiosas de Nueva York, Berlín, Londres y Tokio, entre tantas otras. Actualmente está presentando el espectáculo Cine al Piano, donde fusiona el repertorio clásico con bandas sonoras de películas. En Instagram, él es @Horacio Lavandera. Y ya estamos, con muchísimo placer, en contacto con Horacio Lavandera. Santiago Kovadlov y Jorge Sigal te saludan, Horacio. Hola, Horacio. Hola, muy buenos días. Encantado. Nosotros también, encantadísimos de poder tener con vos una conversación y por supuesto de escucharte en el doble sentido del término, como intérprete y como persona. Hoy con tu testimonio personal. Y vos sabés que realmente abundan las preguntas a partir de esta propuesta que te llevaste a cabo en Semana Santa, en Mar del Plata, en el Teatro Colón, ¿no? De reunir la interpretación con la posibilidad de que la música para cine encuentre en tu piano una lectura posible, una adaptación posible. Sabemos que has interpretado, por ejemplo, la balada número 1 en sol menor de Federico Chopin, que también tuvo tanta intensidad en la película El pianista, dirigida por Roman Polanski. Y tal vez una primera pregunta que te quisiéramos formular es cuáles de las interpretaciones cinematográficas de las célebres variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach son las que más te conmovieron y que más despertaron en vos la intensidad del trabajo que llevaste a cabo para trasladarlas del cine al piano. Bien, la verdad que es un proyecto muy hermoso que estoy llevando a cabo durante todo este año. Van a ser como 20 conciertos. Ya hice 4. Comenzó todo este proyecto en el Café Berlín, un concierto íntimo, y se va a repetir.
sí, a pedido del público, el próximo 20 de mayo. Así que invitadísimos a disfrutar este repertorio con piezas de Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, como los grandes autores clásicos, así como también mis interpretaciones de Astor Piazzolla, que también tiene un recorrido por el cine muy interesante, Osvaldo Golijov, que es uno de los grandes compositores actuales de Argentina, que él mismo me mandó una pieza para que yo interpretara de un trabajo que hizo para la película Juventud sin Juventud, de Francis Ford Coppola. Es una película que es una obra maestra. Y por último, mis propias versiones de Star Wars. Y contestando a la pregunta, ha sido las variaciones Goldberg utilizadas en cientos de películas, decenas de películas, entre las cuales una muy famosa es Paciente Inglés, ¿sí? Donde hay un recorrido del director por toda la cultura, digamos, la historia cultural, y las variaciones Goldberg allí resuenan de un modo muy, muy emotivo, ¿no? Así que bueno, invitadísimos a ver esta película. Y bueno, también hay documentales sobre estas grandes obras, ¿no? Ya documentales más dedicados de la música clásica. Así que sí, la verdad que la música clásica siempre ha tenido un rol desde Fantasía de Walt Disney, ¿no? Sí. Con la Toccata y Fuga de Johann Sebastian Bach. Por eso también incluí muchas obras de Bach en el programa, porque este compositor ha sido muy, muy utilizado en la música del cine con su grandilocuencia, ¿no? Su gran sonido, y me parecía ideal para conectar con estas piezas más contemporáneas. Horacio, estamos dando por sentado que has elegido interpretar música de películas porque tienen mucho que ver con la música clásica, con obras maestras de la música clásica. Pero ¿por qué elegiste, por qué esta decisión de voy a hacer música de películas? ¿Por qué? Porque uno podría tocar piezas de los autores clásicos sin recurrir al mundo del cine. ¿Por qué te pareció o tiene que ver con alguna pasión tuya por el cine? Surge a través de las variaciones Goldberg, que es una obra que hace más de 25 años podría decir que estoy estudiando, y me decidí este año, después de tantos años, al tener claro que iba a tener una agenda con una gran continuidad, porque estamos hablando de una de las obras más complejas, ¿sí? de interpretar en público. Dado que las técnicas que utilizaba Bach no eran para un teclado solo, eran para doble teclado, entonces hay una cantidad de cruces de manos, una gran acrobacia, y entendía como artista que lo mejor para este tipo de acrobacia era cómo la iba a sentir yo mismo en el tiempo, en distintos pianos, en distintos escenarios, con distinto público. Así que bueno, al tener ya prevista una enorme gira de conciertos, dije, esta es la chance ideal para que tenga esta sensación yo como artista de que la obra empieza a crecer adentro mío, y bueno, la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Los próximos conciertos son ya ahora en La Pampa, el 15, el 17 en General Pico, el 20, como comentaba antes, en Café Berlín, y el 22 en Luján. Vos sabés, un clúster de conciertos, y muy feliz. Entonces, a tu pregunta, tiene mucho que ver con esto, con la elección de las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg son como el centro, y de ahí, bueno, también hace 4 años que venía preparando mis propias versiones de Star Wars, y me parecía interesante cómo conectar este contraste. A mí me gusta como artista trabajar sobre el contraste, ¿sí? Me parece muy interesante, es la manera de disfrutar para mí del arte. Es cuando me encuentro, por ejemplo, una pintura del barroco, una pintura de vanguardia. Sí, ahí es donde yo hago mi propia síntesis como ser humano entre estas dos propuestas. Y lo mismo me sucede con la música. Encuentro que en la música también es una muy buena manera de escuchar música, estar expuesto a los enormes contrastes que hay estilísticos, y bueno, el piano es un instrumento que me permite llegar a conectar estos contrastes, que finalmente
no son tantos, ¿no? Son claros, obviamente, entre Star Wars y la música de Johann Sebastian Bach, pero luego hay tanto en común entre ellos dos, ¿no? Estamos hablando, y los oyentes tal vez ya lo han adivinado, con Horacio Labandera, pianista. Yo lo llamaría, ¿sabes cómo Jorge lo llamaría, Horacio? Pontífice. No sé si es religioso, pero la palabra etimológicamente quiere decir el que tiende puentes. Claro. El Pons es el que tiende puentes. ¿Por qué él tiende puentes entre la música, el cine, las artes plásticas, la literatura, la poesía? Vos sabés, Horacio, que quienes te mandan muchos cariños son Ana Victoria Chávez y Federico Muján, el violinista Muján, Sí. y la pianista Ana Victoria, que te conocen Sí, y te claro. admiran. Y porque además comparten contigo, y yo estoy en eso, tenemos un trío donde la música y la poesía están integradas, y también compartimos contigo la convicción de que el acercamiento entre las artes permite comprender la fraternidad profunda que existe entre quienes, mediante campos distintos, cultivan una misma pasión. Y en ese sentido yo quería que nos cuentes algo sobre tu versatilidad, porque además de todo además de intérprete, sos compositor. Dedicás mucho tiempo a la composición. Componés a diario, dijiste en uno de tus reportajes, tu propia música. Y esa música ha encontrado ya su eco en el cine. ¿Te han convocado alguna vez como autor? No puedo hablar del tema, pero sí estoy trabajando en ello. Mirá. Muy bien, Bueno, ya bueno, suficientemente elocuente ha sido. Claro. Ha sido. Pero vayamos a tu herramienta. Sí. Ayer justamente se estrenó una pieza mía para guitarra sola, pero esto, bueno, quizás no tiene tanto que ver con el cine, pero un excelente guitarrista estrenó una pieza mía en Alemania. Así que sí, ¿no? La verdad que trabajo a diario como creador. Sí. Qué extraordinario. Qué maravilla. Bueno, vamos a tu herramienta de trabajo, el piano. Quisiéramos hacerte, yo te voy a proponer 3 o 4 definiciones de grandes pianistas, de grandes intérpretes, para ver tu opinión. Por ejemplo, esta opinión de Beethoven. No solo practica tu arte, le aconseja a quienes estudian, abrite paso a la fuerza hacia sus secretos. Tocar una melodía, una nota equivocada es insignificante. Tocar sin pasión es imperdonable, dijo Beethoven. ¿Qué te parece? Y son palabras del músico más grande. Así que la verdad que la música de Beethoven, bueno, me acompaña día a día. Para mí todos los días son días Beethoven. Así que, bueno, la verdad que sí, la pasión que mueve a tantos músicos es muy llamativa. Y bueno, nada, es tarea de los psicólogos descubrir el porqué. Por qué toda esta combinación de sonidos logra que tantas personas puedan disfrutarlo tanto, puedan vivir de ello y que se lleve, bueno, su corazón haciéndolo y Así poder es. compartirlo, digamos, es una gran bendición, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy profunda la relación del músico con su instrumento, con su arte. Claro, parte de su mismo espíritu y de su cuerpo. Chopin a su vez dijo esto, y muy para vos: la simplicidad es el logro más alto. Después de haber tocado una enorme cantidad de notas, es la simplicidad la que emerge como la recompensa suprema del arte. Sí, bueno, una maravilla. También No sé, otro de los grandes maestros, otro de los que podría decir que me acompaña todos los días, ha renovado absolutamente el sonido del piano, Chopin, con sus ideas, ¿no? Claro. Así que, bueno, este año estoy interpretando 3 obras maestras de él: el Nocturno en Opus Póstumo, la Gran Polonesa, precedida de un andante spianato, y la Balada número 1. Es una maravilla. Esta es una música que, por más que haya algunas piezas de estas, sí, la balada la interpreté hace más de 15, 16 años, sigo encontrando que es una obra maestra, ¿no?
Y creo que esta balada resume perfectamente esta frase de Chopin. Cómo ir de lo más complejo, podríamos hasta decir, del ruido máximo que se puede hacer en el piano, con ese final impresionante, a 2 o 3 notas, ¿no? Que utiliza sostenidas en el tiempo. Impresionante. Qué belleza. Bueno, y también, Jorge, ¿sabés quién ha opinado sobre el piano? Y Horacio algo nos va a decir al respecto. Marta Argerich dijo esto: me encanta muchísimo tocar el piano, pero no me gusta ser pianista. No me gusta la profesión, los viajes, ese estilo de vida. Y Horacio, ¿qué opinas de esto? Bueno, claro. Marta Argerich es también el gigante, la pianista más impresionante de la historia. La verdad, un orgullo para todos los argentinos. Imagínate, yo desde que tengo uso de razón, el primer disco que me regaló mi padre era Marta Argerich tocando los conciertos de Beethoven. Así que Marta Argerich es permanente, es como Beethoven, como Chopin, está todos los días como un faro que nos ilumina, creo que a todos los pianistas, no solamente de Argentina, sino del mundo, con su despliegue, con su arrojo, su energía. Y bueno, lamentamos que no le gusten tanto los viajes, porque sería fantástico que estuviera viajando permanentemente, claro, ¿no? Claro. Y dando todos los conciertos que sean posibles, ¿no? Pero bueno, eso ya, los seres humanos son humanos y tienen que descansar un poco. Claro. Estamos hablando con Horacio Labandera, un lujo para nosotros, y me gustaría preguntarles a Santiago, a Horacio, si estos espectáculos que está brindando vinculados a la música de películas, él ha notado que además son un atractivo para gente más joven, o en todo caso, la gente joven, ¿se acerca a la música clásica? Yo creo que sí, y cada vez más la posibilidad que los jóvenes tienen hoy en día de apretar una pantalla, apretar Claro. 2 veces una pantalla y ya estar frente a una sinfonía de Beethoven interpretada por Barenboim, por ejemplo, que puede ser de las mejores interpretaciones que hay de sinfonías de Beethoven, ya es un logro tecnológico enorme y una posibilidad de acceso a la cultura o a este tipo de cultura muy importante. Y yo creo que sí, que de hecho creo que los jóvenes están expuestos muchas veces a través de los videogames, que se utiliza mucha música sinfónica, mucha música que tiene que ver con el resultado de desarrollos de lo que se podría llamar la música clásica, música de cine, música de dibujitos animados, ¿no? ¿Qué niño nacido en estos últimos 15 años no ha visto dibujitos animados? Bueno, en todos estos lugares, espacios, hay música clásica y se puede sorprender más de uno que piensa, este chico solo debe escuchar tal y tal estilo de música, y en su lista de reproducción tiene a Pavarotti, tiene a los más grandes intérpretes de la música clásica con sus versiones más famosas, ¿no? Claro, o sea que una cosa que es sorprendente lo que estás diciendo, aunque es imaginable, que es que finalmente la tecnología, las redes, el uso de las redes por parte de jóvenes también ha sido una contribución a la difusión de la música clásica. Sí, yo creo que puede ser una de las rutas tangenciales, claro, de lo que son las redes, y los músicos de la música clásica tienen que entender esto como una nueva manera de comunicarse, y puede ser muy efectivo. Sí, puede ser que haya muchísimos más nichos, como decirlo de alguna manera, de actividades dentro de las redes, y esto, bueno, se puede aprovechar y poder comunicarse con una gran cantidad de gente que, como decía antes, con solamente apretar 2 veces la pantalla táctil ya estás frente a obras maravillosas, ¿no?, de la música clásica. Claro. Bueno, es así, tienen más posibilidades porque tienen herramientas para acceder a lo que antes costaba más. Claro. Antes había que comprar un disco, había que tener un tocadiscos, sí. Y ahora, o ir a un teatro a escuchar a un concertista, y ahora en la casa, haciendo zapping, pueden escuchar por muchísimas
obras y con muchísima calidad. Horacio Lavandera, para Santiago y para mí ha sido un enorme placer, un honor, te diría, tenerte en nuestro programa. Una alegría, y una gran alegría. Así te mandamos te agradecemos un mucho abrazo. y un gran abrazo, Horacio. Bueno, un gran abrazo, un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando y bueno, bienvenidos a los conciertos. Gracias. Así será. Chao, chao. Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.